Dicen que la comunicación es la base de toda relación, pero hay circunstancias en las cuales comunicarte puede ser lo peor que pudieras hacer en ese instante, y eso le tocó vivir a Ricardo. Ricardo es padre de familia. Tiene 2 niños, uno de 7 años y uno de 5 años. Fueron de vacaciones a un pueblito, que no vamos a decir el lugar, pero algunos de ustedes tal vez lo van a ubicar por lo que estoy a punto de contarles. Es una ciudad ya antigua. Las casas que tiene este lugar son casas de concreto muy fuertes, pero se ven que son algo que no es de este siglo. Ese lugar es un pueblo pequeñito y se conoce por tener como ciertos manjares exquisitos y porque tiene ciertos tours. Aparte, celebran mucho la Semana Santa. Por esta situación y porque era la información que Ricardo tenía, fue por lo que se involucró en una de las situaciones más oscuras en las que ha estado en toda su vida. ¿Y sabes qué es lo peor? Al día de hoy tiene que mentirle a su familia, porque ellos no saben ni lo que vivieron. Pero aquí te lo vamos a contar, y esperemos que ninguno de ellos, salvo Ricardo, sean familia nocturna. Resulta que ellos tenían planeado llegar a este pueblito cerca de mediodía. La idea era bien sencilla. Llegamos, nos paramos en cualquier tendajito a comer cualquier cosa. En lo que nos dan las habitaciones en las que nos vamos a hospedar, eso va a ser como entre 3 y 5 de la tarde. Y a las 3 o 5 de la tarde, que hayamos dejado las maletas ya en este lugar, nos vamos a las celebraciones de los días santos. Creo que hoy puede ser una procesión o algo en la capilla o así. Pero hubo situaciones. Un choque en la carretera o tal vez un desperfecto fue lo que generó 1 kilómetro o más de autos que estaban prácticamente sin movimiento, lo que hizo que se perdieran casi 4 horas de trayecto. Llegaron cerca de las 7 de la tarde, por detalles más, detalles menos. Y a las 7 de la tarde, casi oscureciendo, van llegando a este pueblito. Prácticamente está todo cerrado. Y lo único que logra ver Ricardo es como a medio kilómetro de la plaza del pueblo, un montón de personas reunidas y luces como de antorchas. Ricardo le dice a su mujer, ¿sabes qué? Yo sé que traemos las cosas aquí en el carro, pero es un pueblito, aquí nadie roba nada. Vámonos, porque si nos perdemos esta celebración, prácticamente vinimos aquí para nada. Su esposa sabía que él quería ir a vivir estas situaciones porque había estado hablando que las procesiones que hacían ahí era algo que era muy llamativo, que la gente se lo tomaba muy a pecho, que lo vivían con un fervor tremendo. Y él quería estar ahí, quería estar en medio de estas celebraciones. Ahora, Ricardo no es un tipo religioso, es más el folclore, es más el hecho de ver a las personas haciendo esto. Le llamaba mucho la atención. Al estar en la ciudad todo el tiempo, estar de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, llega un momento en el que él lo que quería eran experiencias nuevas y ver a las personas que se metieran en estas creencias tan arcaicas. No, iba a ser un deleite. Su esposa aceptó. Y ahí van con los 2 niños. Los 2 niños, mira, van medios cansados, los traen cargados. Ahí van camine. ¿Quién sabe cuánto hicieron? Cerca de 15, 20 minutos. Pero el grupo de personas estaban en ese punto y se veían las antorchas y no había una sola voz que se escuchara. Era un silencio absoluto. Y entonces Ricardo dijo, oye, esto está muy impresionante porque, tantas personas reunidas y que no dicen nada. Y ya van cada vez más cerca. Y cuando llegan, hay varias personas que están como en la parte de atrás de este grupo. Y voltean a verlos. Los sujetos, personas metidas en su personaje 100%, van con unas capuchas negras, van con unas antorchas. Y son 2 hombres barbones, personas ya de edad bastante avanzada, muy delgados, altos, y se les quedan viendo feo pero no dicen nada. Continúan ellos en la procesión, y Ricardo y su familia, van caminando detrás de ellos. Mientras van en la procesión, de vez en cuando se escuchan cosas. Un hombre que dice una palabra es en algún idioma probablemente de la localidad porque él no reconoce ni cuál es el idioma ni qué quisieron decir. De repente hay personas que responden a esa voz. En ocasiones se escuchan como gruñidos, murmullos y llantos, pero todo parece parte de un rito. Conforme van avanzando, van pasando cosas raras. Él va notando entre estas personas que después se da cuenta que prácticamente todos son los que llevan este tipo de capucha,
salvo unos cuantos que van a mero delante de la procesión. Y nota que todas las personas son altas, lo cual significa que no hay niños. Son personas que están más o menos de la altura de Ricardo y más altas, pero más chaparritos que él no. ¿Qué decir de sus niñitos que le llegan prácticamente poquito arriba de la cintura? No hay nadie de esa estatura. Eso está extraño. Lo siguiente es que, por más que intenta prestar atención adelante para ver algún rostro, a ver alguna persona, cada vez que alguien voltea, son puros rostros de hombres. Pero está seguro que ya escuchó el lamento de alguna mujer, la voz de alguna mujer. Pero bueno, es extraño. Tal vez pues la misma capucha y nada más han de ser un par y revueltas en este tumulto de personas, porque sí son cerca de unas 50. Bueno, tal vez por eso es difícil verlos, pero qué extraño. La procesión está siendo cada vez más extraña porque no hay un fervor como tal. No son personas que estén vinculadas a esto y haciendo actuaciones tremendas. Son personas con mucha formalidad que van cargando antorchas, van caminando y nada más a mero delante se ve un tipo todo vestido de negro y que va cargando una cruz. Y hay un sujeto que de vez en cuando, con un mecate así pelón sin ponerle nada extra, le mete 2, 3 trancazos, que eso sí se ve fuerte, muy fuerte, porque no se ve que se esté tentando ni que esté actuando ni que le esté pegando a la cruz, ni que esté intentando evitar el golpe, para nada. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Ver la piel del sujeto que trae la cruz. Se está marcando de forma tremenda. Y te digo que se está marcando porque la túnica negra está rota en varios pedazos y se ve que ahí hay líquido vital rojo. Ricardo está un poco impactado. En algún momento su esposa le quiere hablar. Él le hace una señal como de cállate, no está hablando nadie. La esposa entiende como los ademanes, guarda silencio. Uno de los niños va a empezar a hablar porque se despierta, los traían ya cargando. Y entonces cuando se despierta le dice papá, Ricardo le tapa la boca y entonces el niño se asusta y nada más le hace una señal como de cállate, cállate, y lo sigue cargando y el niño se vuelve a acostar. Empiezan a avanzar y llegan a un momento en el que están arriba de una colina. Cuando están arriba de la colina, las personas de este grupo se abren en un círculo y entonces ve algo muy extraño, algo que no había visto. Entre varios agarran la cruz y la ponen y la colocan y entonces van con este sujeto y lo colocan después. No primero tiran la cruz al piso, lo amarran y después la ponen, no. Ponen la cruz y después al sujeto. Lo que hacen que prácticamente lo están torturando. El problema es la posición de la cruz. La cruz está invertida. El sujeto está puesto de cabeza. Y estos hombres que están ahí, ahora sí que los tienen esa media luna abierta, no hay ninguna mujer. Los llantos, las personas que contestaban, es muy extraño porque no da. El tipo de rostro, el tipo de fisonomía, no son las voces que escuchó en el camino. Y esto empieza a hacer que algo esté ahí. Hay algo en el ambiente. Es una sensación de miedo, es una sensación como de estás en el lugar menos indicado, con las personas menos indicadas, en el momento en el que no deberías estar ahí. Y entonces Ricardo lo capta a su esposa, se está poniendo pálida, y cuando se acerca con ella y le dice como que qué pasa, todo con pantomimas, movimientos de mano, levantamiento de cejas, movimientos de hombros, se están dando a entender solo por movimientos. Su esposa le mueve la cabeza de un lado a otro, no sabe qué pasa, pero ella se siente mal. Y es entonces que uno de los hombres dice, que vengan los danzantes. Cuando dice eso, de entre las personas, ahora sí aparecen niños. Eso es lo que cuenta su esposa. ¡Ay, qué feos esos niños, todos pintados de negro! Y los disfraces de demonios que tenían. Cuernos, colas negras, uñas largas, ojos rojos. Y Ricardo, de ahí en adelante, cada vez que escuche esa historia, siempre va a decir, ¡ay, sí, son cosas de las que es mejor ya no hablar! Estuvo muy feo y aparte bien chafo los disfraces. La realidad es que aquí es donde él miente. Porque él cuando vio que estos danzantes salieron, él vio que salían de entre las personas, pero las personas estaban pegadas unas con otras. No había espacio para que hubiera otra persona ahí. Los disfraces estaban chafos, es lo que dice, pero estaba viendo a detalle y eso no parecía un disfraz. Eso parecía carne, eso parecía un cuerpo, inclusive un exoesqueleto, hueso, pero eso no parecía un disfraz. Pero la cara de esas cosas que danzaban alrededor de la cruz
y que de vez en cuando abrían la boca mostrando colmillos. Mira, la cara de esas cosas eran muchas cosas, pero niños no lo eran. Ricardo, cuando vio los colmillos y vio todo eso, una de las personas que estaba en la procesión, justo al lado de la cruz, el que parecía que estaba al frente de todos porque su capucha era más grande que los demás, no era puntiaguda, era más bien como cuadrada, le fueron y le dieron una señal y volteó a ver a la familia de Ricardo. Él se acercó con su esposa y comenzaron a caminar lo más rápido que podían lejos del lugar. No le decían nada a su esposa, no querían hacer ruido, pero solo le apretaba la mano y le estiraba, y veía que su esposa se sentía mal, así es que a veces se ponía detrás de ella y la empujaba. Su esposa llegaba a un momento en el que quería hablar y le tapaba la boca y nada más le movía la cabeza de un lado a otro y le decía que no. Nadie los siguió, nadie los persiguió, nadie que pudieran ver, porque todo el camino de regreso hasta el vehículo escucharon pasos detrás de ellos y cuando voltearon no había nada. Las personas seguían allá, en la parte de arriba de la colinita, todos con sus antorchas, pero se escuchaba que cosas los perseguían, cosas se avanzaban rápido detrás de ellos, avanzando de manera ágiles, como si fueran un montón, tal vez de serpientes, de lagartijas, de cosas que son bastante más grandes que un animal pequeño, pero bastante más ágiles que cualquier persona. Cuando llegaron al vehículo, solo abrió la puerta, hizo que su mujer se metiera, se subió, prendió el carro y pasaron la noche andando en la carretera porque no había poder en el mundo que hiciera que él se quedara ahí. Desde ese día, va a contar que vio a las personas que estaban tan enajenadas haciendo sus actuaciones que sintió que después los siguientes días iba a ser un infierno en ese pueblo, que le iban a estar diciendo que ellos fueron los que los interrumpieron y puras mentiras que se inventa Ricardo. Porque él sabe que esa noche probablemente lo que presenció fue la danza de los demonios. ¿Qué crees que fueron esas cosas que estaban danzando en la noche? La familia de Marioli tiene sus propias creencias. Ellos son católicos, pero digamos que han desarrollado algunas supersticiones a lo largo de los años. Una de las supersticiones, entre comillas, que tiene esta familia es que debes de tener mucho cuidado en Semana Santa, porque dicen que el diablo anda suelto. Marioli, siendo una chica de otra generación, una generación bastante más actual, eso lo veía como puras patrañas. Y hubo una Semana Santa en la que por situaciones personales decidió que quería tener como un proceso espiritual, un proceso de conversión, un proceso como de interiorizar más. Y decidió algo. Ella se iba a acercar el Viernes Santo a la iglesia. ¿Por qué el Viernes Santo? ¿Por qué ese día? ¿Por qué ir a la iglesia sola? Era algo que le nacía. Por otro lado, su abuela le repetía en varias ocasiones: hijita, ten mucho cuidado. No te vayas sin este crucifijo, no te vayas sin este escapulario. Signos, símbolos que utiliza la abuela, pero que ella cree firmemente que aparte te protegen. Entonces, le decía esto a Marioli, pero Marioli veía eso y decía: puras supersticiones. No, hombre, abuelita, pues si quieres dame la pata de conejo, échame una ristra de ajos y ahí pégame la herradura en la espalda. Porque ella veía todo eso como parte de lo mismo. Así es que la abuela se daba unas enojadas con Marioli que pa' qué te cuento. Pero ese Viernes Santo, Marioli se dio cuenta que tal vez su abuelita no estaba del todo equivocada. Ella me cuenta que se atrevió a ir a la iglesia. Traía una situación personal. Quería interiorizar, como te lo digo. Llega a la iglesia y se da cuenta que el lugar está abierto, pero está totalmente desolado. No hay una sola alma. Está totalmente vacío. Puertas abiertas, la puerta de la reja abierta. Es una comunidad que da mucho respeto al templo, al sacerdote y a ese grupo de personas que creen en la religión católica, y entonces el padre se da ciertas libertades, como dejar esa parroquia abierta. Deja la parroquia abierta, Marioli va caminando, y de repente, justo así cuando está a punto de cruzar adentro, una persona carraspea, suena la voz de alguien que es alguien corpulento y grande, y le hace: señorita, disculpe, ¿puede tomar uno de estos? Marioli se saca un susto porque no había visto a nadie ahí, voltea y le dice: sí, claro. Cuando voltea ve que es una persona alta, lleva como una camisa negra, un pantalón negro, un tipo robusto, barba y cabello totalmente cano,
No tiene un rostro de una persona amable, tiene más bien el rostro de una persona severa. Y Marioli nada más le extiende la mano y toma de sus manos un papel. Se da cuenta que este hombre trae un montón de papeles en la otra mano. Agarra el papel, se le queda viendo y una onda de escalofríos le empieza a dar en todo el cuerpo, pero de manera espantosa. Empieza a sentir choques eléctricos que vienen desde la nuca, el estómago siente que le empieza a dar retortijones, todos los vellitos de los brazos se le empiezan a poner así como erectos, paraditos, y la piel chinita, porque lo que está viendo en la hoja es como, imagínate, un Cristo, un Jesús en una cruz. Está pintado la mitad de azul, la mitad de negro, pero los rasgos que tiene en el rostro es como si le sobresalieran unos cuernos y unos colmillos, y le saliera un poco de sangre aquí, pero le sale una cola de diablo. Entonces ella ve eso y le da una sensación horrible, porque el dibujo se veía espantoso, se veía hecho como con toda la intención de sacarte un susto. Y entonces ella voltea para devolvérselo al señor porque no entiende por qué le dio eso, y ahí no hay nadie. Marioli entra a la iglesia súper asustada, empieza a rezar, pero siente que dentro de la iglesia hay una sensación fea. Es como si lo observaran, es como si no estuviera sola. Intenta hacer oración y su cabeza está vuelta loca. Se acuerda una y otra vez de ese dibujo. Así es que el dibujo que lo tiene al lado de ella, lo dobla, lo mete en su bolsa y entonces intenta volver a hacer oración y no. Después de 15-20 minutos se da cuenta que está totalmente desconcentrada. Eso no sé si es un miércoles, jueves, viernes o sábado. No sé, porque Marioli no lo tiene claro. Porque a partir de ese día, las siguientes 2 semanas son un infierno en su vida. Cuando ella va de regreso a su casa, una alcantarilla por la que ha pasado años y años y años, por primera vez cede ante su peso y es una chica sumamente delgada y entonces su pie va para abajo y termina con una fractura. Eso hace que terminen auxiliándola y un par de vecinos que le hablen a su familia, es una chica conocida en la comunidad, entonces la auxilian y todo. En el hospital le recetan mal las cosas y empieza como con unos síntomas muy extraños donde se empieza a inflamar, como con una reacción alérgica. El lunes siguiente, cuando llega al trabajo, que llega toda golpeada como te la puedes imaginar, llega ahí con muletas, se ve todavía con signos de esta alergia que había producido por esos medicamentos que le dieron mal o que le recetaron mal o que le dieron mal efecto. Llega solo para recibir la noticia que acaban de hacer un reajuste de personal, ya no tiene su trabajo. Ella tenía 2 trabajos de medio turno. En la tarde le duplicaron la noticia. Hicieron reajuste también al otro, se quedó sin trabajo. Cuando regresa a la casa, está fastidiada, está harta, las cosas no pueden ir peor. Su hermano le pide que por favor le preste su carro. Es un carro que no tiene mucho tiempo con él. Cuando se lo presta, el hermano lo prende, al momento suena algo muy extraño, el carro estaba desvielado. Todas las siguientes 2 semanas es una situación tras otra de mala suerte. Recibe su finiquito, le hackearon la cuenta. Y hay un problema, el banco le dice, no, por los movimientos que tenemos no nos hacemos cargo. Empieza un pleito que ya ahorita se solucionó, ganó después de 2 años. Durante 2 años ese dinero estuvo ahí, congelado, sin estar en su bolsa. Estuvo peleándose para tener trabajos que todos duraron muy poco, hasta que un día, después de esas 2, 3, 4, 6 semanas, que fue algo horrible, se acordó de esa maldita cosa que había guardado en su bolsa. Y allí estaba el papel. Pero sabes que esto es lo peor. Era como si tuviera una capa de algo en la parte de atrás, porque estaba pegada a una de las paredes de la bolsa. Esa cosa, esa capa de algo, no era ningún alimento, no era algo que ella haya puesto ahí. Y era algo como viscoso negro, tan feo, que simplemente ella lo que hizo fue, con todo y bolsa, puso carbones y encendió todo el mugrero. Dice que a partir de ese momento las cosas empezaron a mejorar, y hasta 2 años después regresaron a la normalidad. ¿Y tú crees en la mala suerte? Lamentablemente Esther se sintió llamada para vivir la hora del diablo y la vivió de manera inmersiva. Esther es una chica que estudia medicina. Al día de hoy creo que ya tiene 22 años. Pero cuando ella aún estaba dentro de la carrera en los últimos semestres, vivió algo que la dejó traumada por mucho tiempo. Hay que tener varios contextos o varios datos importantes acerca de Esther y su familia. Tiene una tía
que es como católica, pero a ella la menciona así, es una católica santurrona. No me cae bien, todo el tiempo está rezando, todo el tiempo quiere decir, gracias a Dios, dale gracias a Dios, esto ocurre por Dios, esto pasa por Dios. Y entonces a mí me fastidia. Yo soy una chica de ciencia. Para mí las cosas tienen una explicación y Dios es la explicación que muchas personas tienen cuando no saben cómo explicar las cosas. Entonces, no me gusta. Aparte, mi tía llega un momento en el que insiste tanto que hagamos las cosas que me fastidia y hace que haga todo lo contrario. Mi mamá es una persona en la que sí es creyente, al final viene de la misma familia de mi tía, pero es una persona bastante más relajada y que deja que las personas crean y hagan lo que quieren y lo que les corresponde o con lo que ellos estén a gusto, considerando que ya somos unos adultos. El punto es que en una Semana Santa, por una remodelación en la casa, nos tenemos que ir fuera de la casa. Mi papá y mi mamá aprovechan para darse unas vacaciones, pero como yo ya no soy la niñita y ya soy una adulta, mi mamá me dice, o tú te las pagas o te quedas. El problema es que no me puedo quedar en la casa. Y hablo con varias amigas de la facultad, pero todas van a salir. Y adivinen con quién me tocó quedarme. Con la tía santurrona. No, yo estaba fastidiada. Dije, yo iban a hacer mis vacaciones y ahora todo el tiempo me va a querer ahí poner con el rosario y me va a querer poner a rezar una y otra cosa que se le ocurre a la señora. Y de repente cuando esté dormida me va a levantar con agua bendita porque no es bien ocurrente esa señora. Entonces yo ya estaba bien fastidiada. Pero dije, pues va, no me queda de otra. No ahorré dinero, no tengo manera de pagarme un hotel estos días, no tengo ninguna amiga en la ciudad, la casa la están remodelando, pues me fregué. Ni modo. Al mal tiempo, darle prisa porque buena cara no le voy a dar. Entonces fui a quedarme con mi tía. Y mi tía y yo, aunque te estoy diciendo que me fastidia, que me harta, que me enerva, tampoco es como que la odie. O sea, fuera de eso no es una mala persona. Entonces nada más me cansa. Dejémoslo así. Así es que fui para allá e intenté hacer como migas con ella para ver si por ahí me la llevaba y ya le bajaba conmigo. El peor error de la vida. Mi tía, desde que me vio que yo llegué con ganas y la saludé con entusiasmo, me dijo, ay, mijita, bendito Dios que ya te convertiste, le pedí mucho para que seas diferente. Y ya nada más desde ese saludo, hija de su madre, me dio en el hígado. Ya me había puesto, pero como araña, molesta, harta. Pero bueno, comenzaban los días, no iba a ser una persona desagradable con ella. ¿Por qué? Porque estoy en su casa, tal vez me va a ir peor, tal vez insiste más. Así es que dije, por las buenas, Esther, por las buenas. Y me di cuenta que por las buenas era desvelarme y despertarme bien tarde en la mañana, porque mi tía me respetaba mucho el sueño. Yo creía que iba a llegar a despertarme con agua bendita si no me levantaba a la hora que ella, pero no, es muy respetuosa con eso. Así es que cállate, narrador, que me empecé a dar las desveladas que tenía años de no hacer. Por la carrera lo hacía, pero estás hablando que mientras estudiaba a veces ahí terminaba en mi coyotito, terminaba arriba de mi libro dormida. No, aquí era a propósito. Necesitaba que toda la mañana estuviera cansada para no toparme con la tía. Cuando yo me levantaba cerca de las 3 de la tarde, no, mi tía ya andaba más para allá que para acá y apenas yo iba comenzando mi día. Así es que mira, fue como que un doble turno en esa casa. El problema era que yo me daba cuenta que por alguna extraña razón, y esto es algo que no lo puedo explicar, pero por alguna extraña razón, yo tenía la necesidad de seguir empujando el horario hasta las 3:30 de la mañana. A las 3:30 de la mañana, como relojito, me entraba mucho sueño y me quería quedar dormida. Es muy raro esto que te voy a decir, porque obviamente 3:30 de la mañana es un horario muy tarde y claro que es obvio que deba de tener sueño, pero no con lo que estaba haciendo. En muchas ocasiones me levantaba a las 3:30 de la tarde, comía algo, me hacía loca ahí un par de horas y me volvía a dormir, narrador. Me levantaba a las 11 de la noche y para las 3:30 estaba, pero noqueada. El otro problema fue que empecé a desarrollar un gusto por algo que a mí no me gustaba, y son las películas de terror. Me llamaban mucho la atención y me ponía a buscar en las plataformas de streaming muchas historias acerca de demonios, muchas películas y series que hablaran acerca de este tema. En la vida real, en el día a día, antes de yo estar en la casa de mi tía la santurrona, yo eso no lo veía, pero ni de chiste, ni de chiste. ¡Qué miedo! Esas cosas me ponían los pelos de punta, eso es para gente loca.
O sea, qué ganas de estar ahí sufriendo. Pero en la casa de mi tía, te digo, había una necesidad de llegar hasta las 3:30 y siempre, después de que ya estaba como oscura la casa de mi tía, ponía películas de terror. Estaba viendo, sentía mucho miedo, pero sentía esa necesidad, como si fuera algo que me estuviera llamando a... Ahorita lo veo así, en ese momento simplemente se dieron las cosas ni las cuestioné. Comienzo a darme cuenta que empiezo a hacer cambios en mi actitud y en mi comportamiento. Empiezo a andar con ropa con la que tal vez yo estaría cómoda conmigo misma, pero no en la casa de una tía y menos si santurrona, porque de repente estoy en ropa interior ahí en la casa caminando, pero a mis anchas, y ahora me lo cuestiono, porque yo no soy así. Soy respetuosa de las personas y si no es mi casa, ¿cómo voy a andar así? Pero yo andaba así. Llegó un momento en el que utilizaba ropa que parecía más como si no tuviera nada y no me daba cuenta. Y no es que yo tenga ese estilo. Ahora lo veo y digo, es que qué extraño porque estaba comportándome de esa manera. En una ocasión, y esto es donde pasaron las cosas realmente que al día de hoy no le encuentro explicación, yo estoy sentada viendo una película y me da la sensación que alguien me está viendo del lado derecho, en el que hay como la puerta de un baño y el pasillo que da al cuarto de mi tía, que alguien me está viendo ahí. Y cuando volteo, me da un sueño tremendo y veo un gatito que viene avanzando desde el baño. No tenemos gatos, no hay ni un gato ahí, pero veo un gatito negro que viene caminando hacia mí. El problema es que yo estoy seguro que esto no es un sueño, pero me quedé dormida o me quedé en ese momento en un letargo, no sé qué pasó, pero veo donde el gato empieza cada vez a estirarse más hasta tomar la forma de una persona. Narrador, quiero que entiendas lo que pasó ahí porque para mí no tiene ningún sentido. Yo veo eso como si fuera un sueño y a partir de ese momento mi sueño es lo siguiente: una sensación de dolor terrible en el cuerpo y un color rojo, pero es un color rojo que veo, es un color rojo brillante, como si me estuviera explotando en los ojos algo así rojo horrible y yo quiero gritar, quiero golpear, quiero salir corriendo de ahí, pero estoy dormida y pienso, esto es un sueño, pero nunca había sentido tanto dolor en un sueño y ¿por qué veo todo rojo? Rojo, 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 hasta que llega un momento en el que abro los ojos, estoy en la sala, llevo muy poca ropa y noto que tengo sangre en el pecho, tengo sangre en las manos y tengo sangre en el estómago. Me voy corriendo a un baño, me veo en un espejo y noto que tengo rasguños en todo el pecho, la panza y los brazos. Pero son rasguños que no corresponden a mis uñas están limpias, los dedos tienen sangre. No entiendo qué demonios pasó. Me da un miedo, pero un miedo que no te puedo explicar. Narrador, apenas me veo. Es como si se me hubieran destapado los oídos. Escucho que alrededor de la casa de mi tía hay un montón de perros que están ladrando y aullando, pero son perros que están ladrando con un coraje, con un odio. Y entonces, narrador, me da miedo. Empiezo a sentir mucho nerviosismo, mucho miedo, y me voy corriendo a mi cuarto. Y por primera vez me doy cuenta, algo que no me había dado cuenta estos días que ya estaba ahí. Hay un bote de agua bendita al lado de mi cama. No sé si me lo dejó mi tía esa noche, no sé si ya estaba ahí, porque no me había dado cuenta. Lo agarro y no sé por qué, porque va en contra de todo lo que creo. Me rocío el agua bendita arriba de mí y empiezo a rezar. Me quedé dormida, totalmente dormida. Me levanto al día siguiente con una sensación que hay algo en la casa. Tengo mucho miedo. Voy caminando al baño y me reviso y ya no tengo las marcas de los rasguños, ni una. Y yo me quedo muy muy impactada. Pero lo que más me impacta es que fui muy descuidada y como te digo, me dormí con muy poca ropa. Y en eso mi tía me ve andando así en su casa y donde me ve así, yo noto que se molesta mucho y cuando le hablo prácticamente ni me quiere dirigir ni la mirada, ni ninguna frase ni nada, no me quiere hablar, me está haciendo como la ley del hielo. Pasa casi todo ese día hasta que ya tardecito llega un momento en el que ya voy con mi tía y le digo, tía, discúlpeme por la mañana, perdóneme que no debería de haber estado así en su casa, debería de haberme puesto ropa, pero es que anoche me pasó algo que me asustó mucho. Y ella dice, pues ¿cómo no te vas a asustar si andas con esas cosas? Y yo le digo, ¿cómo que ando con esas cosas, tía? Sí, o sea, no me digas que cómo que te vas a asustar si tú eres amiga de los malos.
¿De qué me está hablando, tía? No entiendo. Ah, y ahora resulta, no sabes de lo que estás hablando y te haces ese tatuaje en la espalda. ¿Qué tatuaje, tía? Y entonces va por un espejo, narrador, y me pone el espejo como si fuera una barbería. Me pone el espejo detrás de mí y veo en la espalda, donde está una estrella de 5 picos volteada para abajo, un tatuaje que jamás me hubiera hecho yo. Vuelvo a decir, ese tema es un tema que, mis respetos, pero yo no, gracias. Pero está hecho como si me lo hubieran hecho a navajazos, a puros navajazos. Pero el grosor de las líneas es el mismo de las rayaduras que tenía en el pecho, en la panza y en los brazos. Fue la cosa esa que vi la noche anterior. Cuando vi eso, me empezó hasta a temblar la boca. Y creo que mi tía se dio cuenta que yo no sabía que traía eso en la espalda, porque mi cara de miedo lo debió haber reflejado, porque nada más me dijo, ¿estás bien, hijita? Se le quitó el coraje al instante, narrador. Al día siguiente las palabras estaban de más. A primera hora me estaba llevando a una iglesia, le dijo al padre que traía algo ahí en la espalda y que parecía que yo no me lo había hecho. El padre me empezó a preguntar qué había pasado, le conté mi historia y nada más me puso la mano en el hombro y me dijo, mija, ten mucho cuidado porque te están llamando. Y el diablito en estas épocas quiere gente para su bando. Y me le quedé viendo y dice, ¿qué épocas son estas o qué, padre? Pues es Semana Santa, mija. Dios llama, pero el diablo también. Empezó a hacer oraciones conmigo, narrador, me puso agua bendita, 2 días después no tenía ni cicatrices. ¿Cómo demonios explico eso? No sé, pero me pasó. ¿Y tú, por qué crees que pasan estas cosas? Belinda solo ha vivido una situación paranormal en toda su vida. Ella tenía cerca de 7 años, pero esa situación hace que al día de hoy diga, narrador, a mí no me queda duda que el diablo existe y que hay que tener mucho cuidado en Semana Santa. Hay que acercarse mucho a Dios porque si no, tal vez ya estamos pisando en sus terrenos. Belinda tenía una tradición cada Semana Santa y es que lloviera, tronara o cayera granizo, pasase lo que pasase, ella iba a pasar toda la semana en casa de su abuela. Había varios motivos. El primero es que la casa de la abuela estaba muy cerquita de la playa. Y aun cuando la abuela ya era una persona grande y ya cansada, no se le dificultaba mucho convencerla para que la sacara a pasear ahí a la playita. Y entonces ella estaba haciendo castillos de arena, se iba, se metía tantito al mar, como a, no sé, bañarse los pies o que le llegara tantito el agua a la cintura, y se divertía con su abuela a mares. El segundo punto es que en la casa de la abuela no había tanta restricción de horario. La abuela ya estaba grande, como te digo. Se dormía temprano. Así es que ella hacía como que se dormía y después salía y prendía el televisor y le bajaba el volumen y se quedaba hasta bastante tarde. La abuela ni se daba cuenta. El tercer punto es que en la casa de la abuela se comía bien rico. La abuela preparaba unos desayunos y unas cenas pero tan sabrosas. Un caldito de pollo que tenía un aroma que llenaba toda la casa. Y en la mañana preparaba unos huevitos, un cafecito y un pan tostado que ella se acuerda todavía el día de hoy, y eso que hace muchos años su abuela ya pasó a mejor vida. Esos tiempos cuando era pequeña Belinda, que los pasaba en casa de su abuela, eran tiempos perfectos. Amaba la Semana Santa no por los días santos, sino por lo que representaba estar con su abuela, pasar estos momentos ahí en su casa, ir a visitar a la playa, momentos que van a quedar marcados todo el tiempo en su corazón, todo el resto de su vida, incluyendo el momento más oscuro que estoy a punto de decirte, el momento más oscuro de la vida de Belinda y probablemente de su abuela. Como está muy cerca de la playa, la casa de la abuela tiene una característica. Número 1, en las ventanas siempre hay un poco de arena. Número 2, el calor ahí es de todos los días, es un calor muy húmedo, por lo cual o tienes algún tipo de ventilador encendido o empiezas a sudar pero a mares. Belinda, en la casa de la abuela, ella es delgadita, es chaparrita y realmente se la vive a gusto, no ocupa tener el ventilador todo el tiempo. Está tan pequeñita y tan delgada que a veces ni siquiera siente que está toda sudadita o que la casa está caliente porque no suda a veces tanto. No es una cuestión que a ella le genere problema. Pero un día pasa algo bien extraño. Justo en la Semana Santa, justo en el Viernes Santo. Ella se levanta y se va directo a la sala donde tiene su abuela el televisor.
Enciende el televisor y está a punto de ver algún programa que le gustaba mucho en esa edad. Escucha como el cuarto de la abuela hay algo de movimiento adentro, como se abre la puerta y se escuchan los pasos que viene haciendo la abuela desde el pasillo hasta estar detrás de ella. Y le dice, pero con una voz como muy monótona, como si casi fuera un zombie: Belinda, ven conmigo a lavar ropa. Y Belinda nada más le dice: no, abuelita, voy a ver tele. Y la abuelita le dice: entonces cuídate. Y sigue caminando. Baja unas escaleritas, llega a la lavandería y Belinda escucha cómo empieza a hacer ella todo el movimiento de abrir la lavadora, encenderla y eso. Y está tan enfocada Belinda en su programa de televisión que no se da cuenta que minuto a minuto, sin sentido alguno, la temperatura está descendiendo y descendiendo y descendiendo y descendiendo más, hasta que llega a un punto en el que ella tiene muchísimo frío, se está abrazando y está temblando y no se había dado cuenta. Hasta ahí dice: ay, ¿por qué hace tanto frío? Y cuando voltea detrás de ella como por inercia, ve una sombra que sale de la habitación de su abuela y se mete en la habitación donde ella duerme. Y se asusta y se va corriendo con su abuelita. Cuando llega con su abuelita, ve que su abuelita está haciendo las cosas en automático, pero está como que media ida. Pero lo que le da miedo es que ahí donde está su abuela no hace frío, hace mucho calor, mucho calor. Y cuando sale de ahí para ver qué fue lo que pasó en la casa está otra vez ya caliente. No tiene la menor idea, es una niña pequeña, no se lo va a preguntar. La abuela sale de su letargo en algún momento de ese día y mira, parece que simplemente fue un suceso medio raro. Lo de la sombra 10 minutos después y después de un buen desayuno ya no lo tiene en la cabeza. Es una niña. Esas cosas pasan 1000 al día y no tiene por qué darle más importancia una que a otra. Hasta que llega la noche. En la noche es donde las cosas tenebrosas que están ocultas ahí en las sombras salen a saludarte. Ella, aunque el día avanzó y esas cosas se le olvidaron, tal vez en su inconsciente sabía que algo estaba extraño en esa casa, porque le pidió a su abuelita permiso para dormirse en su habitación, cosa que no hacía. La abuelita le dijo que sí. Se trajo ella un tendido, un par de sábanas, colchas, cosas que pudiera tirar en el piso, y la niña fue y se acostó ahí. Se quedó totalmente dormida, y en algún momento de la madrugada solo sintió como algo la agarró del pie. Y me dice el narrador: el problema es la sensación. Era algo tan frío, tan duro y tan malo, porque se sentía como con intención, se sentía que era algo que me quería hacer daño. Me desperté al instante y entonces forcejeo, estiro mi pie y es como si me lo hubieran agarrado con la cosa más fuerte del mundo, porque no logro mover el pie. Está fijo. Esto que me tiene agarrado está fijo. Forcejeo 2 veces más al punto que me hago daño y no lo puedo mover. Estoy en el piso, no hay nada con lo que me pueda agarrar. Estoy a punto de voltearme para ver qué pasó, qué es lo que me tiene agarrado, dónde metí mi pie, y mi abuela me dice: no te voltees, mija, no te voltees. Y empieza a hablar así, narrador, lo que hace que me muera de miedo. ¿Qué está haciendo usted aquí? Suéltela, no es de usted. Y escucho un gruñido detrás de mis pies, narrador. Un gruñido. Primero viene a mi cabeza que es un perro, pero después pienso que los perros no tienen manos. Y donde pienso eso, me da más miedo aún, porque estoy sintiendo algo que tiene 3 dedos, me está agarrando como si fuera una pinza, y ahora siento como los deditos se abren un poquito y se sienten como me frotan en la piel, pero no es una sensación bonita, esa cosa es helada y está áspera, me raspa. Es horrible, horrible. Y mi abuela empieza a decir en voz alta: Dios bendito venga aquí y reprende este demonio. Váyase de aquí, usted no es bienvenido aquí. Y después empieza a decir plegarias como: San Miguel, protégenos con tu escudo y con tu lanza. San Miguel Arcángel, ven y saca al demonio. San Miguel Arcángel, ayúdanos en la batalla contra el maligno. Narrador, cada cosa que decía era como un látigo para mis oídos. Yo traía un miedo terrible y esa cosa se sentía que se estaba enojando, porque empecé a sentir cada vez más frío y más presión en el pie. Mi abuela va a un cajón, saca un bote que yo creo que era agua bendita y empieza a decir las mismas oraciones, aventando esa agua bendita a esa cosa que estaba detrás de mí. Estoy a punto de voltearme y me dice mi abuela: no voltees y no lo veas, mija, no voltees y no los veas, vas a estar bien, reza conmigo. Y empieza a decir:
Por favor, Señor, manifiéstate, saca este demonio de aquí. Váyase usted de aquí que no lo queremos, nadie lo invitó, en esta casa no es bienvenido. Dile, mija, que no es bienvenido, que no eres de él. Dice el narrador donde me dice que no soy de él. Cállate, me hice, ya no aguanté más, era una niña. Y entonces empiezo a llorar y mi abuela me dice, no sea chillona, aguántese muchacha, aguántese para que no se la lleve. Narrador, donde dice eso, por un segundo me cruzó en la cabeza que me estaban jugando una broma, que era alguien, y se me ocurrió voltear. Lo único que vi ahí fue una sombra oscura con una forma como de un óvalo y dos bolas rojas, que eran los ojos de esa cosa, que volteó completo ese óvalo para verme directo a los ojos. No debió haberlo visto, porque eso pasó hace más de 30 años, y al día de hoy en mi cabeza está marcado. Es como si se hubiera quedado registrado de una forma en la que no lo puedo olvidar. Después de un rato, sentí que esa cosa me soltó. Yo me había echado el baño encima, empecé a llorar como una Magdalena. Mi abuelita fue y me abrazó, me llevó al baño, me bañó, porque yo ya estaba hecho así como que un despojo de persona. Y nada más le dije, ¿qué era eso, abuelita? Y me respondió el narrador la peor frase que he escuchado en mi vida. Cosas que se ocultan en la sombra, mija. Usted haga oraciones. Y al día siguiente me llevó a confesarme a mis 7 años, narrador. ¿Por qué crees que la abuela de Belinda actuó con tanta familiaridad ante esa cosa? Si me permites, voy a contarte la historia del Viacrucis maldito. Rodolfo me cuenta una historia de la cual no está orgulloso. Sin embargo, como es familia nocturna ya desde hace cerca de un año, me dice narrador, yo esperaba esto jamás contarlo, pero ahora que estamos en Semana Santa me animé y te voy a decir lo que me pasó hace cerca de 10 añitos, que no está nada agradable, no me siento orgulloso, pero definitivamente hasta el día de hoy me tiene espantado. Me cuenta Rodolfo que él formaba parte de alguna iglesia católica, en la cual hacían la representación del Viacrucis. No, si no conocen esta tradición, es cuando las personas representan el momento de la crucifixión de Cristo, y hay personas que se ponen como representando a los apóstoles, a personas del pueblo, a otros representan a los soldados, otros a Jesucristo, otros a María y así. El punto es que hay diferentes tipos de viacrucis y de tradiciones. En el que estuvo Rodolfo, literalmente era una puesta en escena. Era casi una obra de teatro. Hacían ensayos repetidos desde 2 meses antes, 2 veces por semana. Y lo iban haciendo con un tiempo, con un estilo. Todo era como muy bien hecho. Lo que provocaba que la representación del Viacrucis era algo muy sonado en la colonia justo en esas fechas. Porque no importaba qué religión tuvieras. O sea, ver ahí a los muchachos y a los adultos participando en esto. Ver al vecino que ha saludado tantas veces ahora personificando a alguien y actuando. Era algo que llamaba la atención, punto. Eso hacía que en esta colonia de esta ciudad, ser parte del Viacrucis fuera cosa seria. La gente no se lo tomaba como un juego. Muchos de ellos iban y tomaban clases de actuación para participar en el Viacrucis. O sea, era algo verdaderamente que en algún momento se perdió la cuestión espiritual y ya era un tema de ego. Y dice Rodolfo, yo no tenía tanto ego, narrador. No me sentía una persona que era muy buena y bla, bla, bla. Lo que sí sabía es que tenía ciertas cualidades para actuar. Y yo sabía que ese año me iba a tocar ser Jesús, porque cuando fui a hacer el casting, me fui personificándolo al 100% y había ensayado muchísimo, por lo cual yo sabía que nadie había hecho tanto esfuerzo como yo. El día que llegué al casting y personifiqué, no, las personas, unos lloraron, otros se pararon a aplaudir, alguien fue y me abrazó y me decía, es que vi a Jesús, para mí era actuación. Y yo le había metido, pero todo lo que traía, estaba entregado el papel. El problema es que estaba Tito. Tito era un sujeto que también era de esta comunidad y él desde hace mucho, digamos que alardeaba que era el mejor actor de todos. Y durante varios años, él había sido Jesús. Pues yo llegué a quitarle el papel y Tito lo agarró personal conmigo. ¿Qué pasó? Que le dieron otro papel. No sé si fue de Pilatos o si fue de uno de los ladrones, no recuerdo. Pero el problema es que a los ensayos sí iba vestido de Jesús y enfrente de todos empezaba a hacer ahí
los diálogos que me tocaban a mí, y empezaba a hacer los ademanes, y si yo hacía algo me empezaba a criticar en voz alta. Nefasto. O sea, empezó a hacer que los ensayos ya fueran algo ridículo, que no venía al caso, perdíamos un montón de tiempo. Yo llegué a un momento en el que me cuestioné y me dije, oye, ¿valdrá la pena, Rodolfo? O sea, este tipo te está haciendo la guerra pesada, es directamente contra ti. Se ve que este cuate es un sujeto súper envidioso, que nada más porque ahora te tocó que te fuera bien, no puede soportarlo, no puede digerirlo, aunque pues no es personal, pero para él sí. Entonces, narrador, yo estaba con esta situación, pero la verdad es que me había esforzado mucho por el papel. Lo más fácil hubiera sido decirle, órale, ya date, y yo agarro cualquier otro, porque al final lo importante debería de haber sido la representación para la gente, y no tanto el papel que te tocaba. Pero ahí es donde no me siento orgulloso. Me amaché, y dije, no, si me esforcé es para mí. Ya si otros dicen que él se quede, yo ya no tengo problema, pero mientras que se vaya al diablo. Y este sujeto ardía en bilis. Cada uno de los ensayos que íbamos a hacer siempre venía con una fantochada peor. Empezó a hablar mal de mí a mis espaldas. Como en algún momento en el pasado fuimos amigos y tuvimos alguna conversación, empezó a soltar todo lo que habíamos platicado alguna vez en confianza, y ya de repente todas las habladurías eran públicas. Ponía palabras en mi boca, decía cosas que yo había dicho que eran mentira. Total que este tipo quería quemar mi imagen, me quería hacer pedazos. Y llegó un momento en el que dije, ya, lo voy a confrontar, voy a ir a hablar con él. Pero no se necesitó, y eso es lo que tiene que ver con lo de tu canal. Yo estaba muy molesto y había dado vueltas a la situación una y otra vez. Ya tenía las palabras correctas con las que me iba a parar enfrente de él y le iba a llamar la atención. Voy al ensayo, estoy decidido a que este hombre haga el ridículo enfrente de todos, porque le voy a hablar muy fuerte y me sobran motivos y razones y cosas y argumentos, y llevo todo ensayadísimo, así como cuando me fui para el papel de Cristo. Aquí iba como el abogado y me lo iba a sentenciar este hijo de la fregada. Y Tito no fue, y no fue al siguiente ensayo, y no se volvió a parar en la iglesia. Y así siguió. Narrador, pues me quedé con la duda, porque si yo ya me había metido en ese papel, él el papel de víctima y pegarle al divo y todo eso, pues su madre, eso sí era meterse en el papel. ¿Por qué? ¿Por qué decidió ya no venir y ya no hacer nada? Ahí te va lo que me contaron. Me enteré como 2 años después. Resulta que un día Tito está en la iglesia y está ahí con un amigo, que este amigo es un amigo que tenemos en común, pero mi amigo lo quería persuadir que ya basta, que lo que estaba haciendo era el ridículo, que lo único que estaba provocando era que muchas personas que en algún momento fueron amigos tuvieran ya problemas ahí, porque generaba ambientes de tanta tensión que generaba rencillas. Y le dijo, ¿no te has dado cuenta que desde que te pusiste en este papel, lejos de ser un lugar, un recinto sagrado, es un lugar endemoniado? Y cuando dijo eso mi amigo, dicen que se escucharon como unos pasos, pero fue algo raro porque estaban adentro de la iglesia. Fueron como pasos secos, como si alguien estuviera caminando y el eco llenara todo el lugar. Voltean, ya hay un sujeto que me dijo mi amigo que él jamás lo ha vuelto a ver. Y era un sujeto que llevaba una túnica negra, que parecía de los disfraces que utilizamos para el Vía Crucis. Va caminando, se para enfrente de Tito, se agacha, se acerca, lo ve a los ojos y le dice, tú sí eres de los míos. Le pone la mano en la mejilla y entonces le da un ósculo, un pequeño beso aquí. Se pone de pie, se le queda viendo a mi amigo y nada más le dice, tú deja de estar fastidiando. Y se va. Dice mi amigo, dice, esto suena a un actor de los nuestros que se puso en el papel para sacarle un susto, jugar una broma. No es así. Si ese tipo es actor, es de Hollywood, porque lo que hizo ahí era tan real que Tito se quedó temblando, porque decía que cuando lo escuchó hablar, escuchaba la voz de una mujer. Y era un tipo que hablaba con voz de hombre, pero él escuchó la voz de una mujer. Y cuando lo tocó y le dio el ósculo aquí, así era la forma en la que lo besaba su abuela. Tito se quedó helado, ya no quería saber nada. Y cuando dijo sí es de los míos, después salió. Tito sí había estado preguntándose si las cosas que estaba haciendo estaban bien o mal. Y en algún momento en su oración en la casa dijo, Dios, por favor, dime si estoy orando bien o mal. Y cuando se presentó esa cosa,
y le dijo, si eres de los míos, y definitivamente eso no daba la impresión de ser de Dios, decidió que era momento de parar, pero nunca se volvió a parar en la iglesia. ¿Y tú? ¿Quién crees que era ese hombre que se le presentó a Tito y al otro chico en la iglesia? Esta historia que estoy a punto de contarte tiene que ver con la Semana Santa, pero no tiene nada que ver con ningún rito, ni ninguna procesión, ni nada católico. Es algo bastante extraño y nunca había escuchado algo así. Resulta que Sara, vamos a ponerle este nombre a esta chica, resulta que Sara tiene una situación familiar que ya todos conocen. Lo primero es que ella no se parece a nadie de la familia, ni paterna ni materna. Olvídate de una cuestión de infidelidad, no hay nada que ver con eso. Ella dicen que fue bendecida por el fuego, y ella nació con cabello pelirrojo. Su piel es morena, es una chica que desde que era bebita llamaba mucho la atención. Sus ojos son de un color cafecito, pero el cabello son unos rizos rojos. Sus rasgos faciales no parecen de su familia. Pero te digo que la familia ya sabe esto porque no es la primera de la casa materna que tiene este tipo de rasgos. Se dice que la familia en algún momento tuvo tratos con el Señor del Fuego. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero que desde entonces, de vez en cuando, hay personas que tienen la bendición del fuego y que el Señor del Fuego las busca. Esto que te digo es una tradición familiar, es algo que ellos creen, es algún tipo de idiosincrasia que han tenido. Se lo toman muy en serio, ¿no? ¿Quién sabe? El punto es que Sara literalmente le tocó, ya hace 30 años, nacer con esos rasgos, los cuales ya tenían varias generaciones de no aparecer, y la familia no se sorprendió. La familia no lo tomó mal. Pero había un detalle. Necesitaban que Sara hiciera un tipo de prueba para saber si estaba en peligro o no. ¿De qué? Sara al día de hoy no sabe, pero sabe que esas tradiciones no están ahí nada más porque sí. Ahí te va lo que le pasó. La familia tiene un rancho, una propiedad en medio de la nada, que no tiene vecinos, que está ahí y es bastante grande, que quién sabe cuántas generaciones han pasado por ese rancho. Y se ve que en algún punto en el pasado pudo haber tenido ganado, pudo haber tenido caballerizas, pero al día de hoy, vuelvo a decirte, está en medio de la nada. Pero la conservan, no la venden. Ya han llegado ofertas a la familia y no la van a vender, porque allí es donde se hace la prueba de fuego. ¿Qué es la prueba de fuego? Que la chica que fue bendecida por el fuego vaya a ese lugar y pase una noche a ver qué pasa. Hay algo muy raro en ese lugar y ocurre solo en Semana Santa, que ahí es donde se hace esa prueba. Si tú estás cerca de esa propiedad, escuchas tambores. Pum, 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 pum. Como si fuera algún tipo de ritual, de canción, de música ritualística, de algún grupo de personas autóctonas, porque suenan varios. Pum, 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 pum. Como si fuera algún tipo de ritmo para danzar. El problema es que el rancho está en medio de la nada. Eso no es un efecto especial que esté haciendo la familia. Simplemente se escuchan los tambores. En el momento en el que se escuchan los primeros tambores, es cuando la familia tiene que acercarse a ese lugar. Y son los días en los cuales se puede hacer dicha prueba. La prueba, te vuelvo a decir, consiste en algo bien sencillo. Ir a ese lugar, permanecer ahí con la bebé, la niña o la adolescente, una noche y ver qué ocurre. El problema es que a Sara se la llevaron de bebita. Esto no tiene recuerdos ellas, esto se lo dice su mamá. Y dicen que al día siguiente, Sara amaneció con muchas sonrisas, pero con todo el cabello enredado. Pero estaba tan enredado, pero tan enredado, que por más que lo cepillaban no lo podía desenredar. Tuvieron que regresarse a la ciudad con una señora que maneja temas de brujería. Esta mujer puso en los pies de Sarita un balde lleno de agua, agarró a Sarita, la dejó ahí parada y le pidió a su mamá que siguiera repitiendo unos rezos que ella le dio al tiempo que utilizaba el cepillo. Y el cabello, como si ya no fuera chino, si fuera liso, empezó a pasar como si no tuviera ningún nudo. La señora estaba sorprendida y le dice: «Ustedes son los del fuego, ¿verdad?». Y ella le dice: «Sí». Dice: «Tenemos que revisar algo porque tu niña puede estar en peligro». Vuelvo a decirte, esta es la historia que la mamá de Sara le contó a Sarita. Cuenta que esa bruja
que parecía conocer la tradición familiar, no tengo la menor idea de cómo, pero esa bruja le dijo a la mamá de Sara que tenían que ir nada más ella, Sara y la mamá de Sara a un cenote sagrado que estaba cerca del rancho. Un lugar oculto, no está abierto para las personas para que vayan ahí a utilizar el cenote, es un lugar que se utiliza para ritos fuertes. Cuando van a este lugar, la mamá de Sara está con Sarita y está la bruja ahí y le dice: no la metas al agua. ¿Por qué? Dice: porque nos está viendo el indio rojo y no está feliz. Y la mamá de Sara le dice: ¿el indio rojo? Dice: sí, tu niña está en peligro. No te vayas a quedar otro día en el rancho. Y le dice: ¿pero qué íbamos a hacer aquí? Ya no vamos a hacer nada, el indio rojo no me lo deja. Y ella seguía apuntando a un lugar que era un micro islote. Imagínate una piedra de unos 30 centímetros que sobresale del cenote. Y decía a esta mujer que allí estaba parado el indio rojo. La mamá de Sara no vio absolutamente nada. Lo que sí es que esa noche no tenía la economía para pagar la estancia en otro lugar. Y por error se quedó a dormir en el rancho. Y te digo por error, porque ella ya vio o al indio rojo o al señor del fuego. Y es algo que no es bonito, no es atractivo, y en lugar de ser una bendición del fuego, ahora lo llama la maldición del fuego. Esa noche, cuando estaba ahí con la bebé, la señora estaba muy nerviosa. El día anterior lo del enredo del cabello la dejó muy desconcertada porque ella sintió de repente que los ojos se le cerraron, y al día siguiente amanecer y ver a la niña así, ¿qué pasó? Y después lo que había ocurrido en el cenote también había sido un segundo golpe fuerte. Esa noche le iba a pasar en vela. Iba a cuidar a su niña no le podía pasar nada, le dijeron que estaba en peligro, pero no tenía otro lugar donde quedarse, así es que estaba con este debate interno. Está con la niña ahí, comienza a hacer juegos, prende un par de velas, empieza a hacer rezos de los que ella conoce para lo que le sirve, está buscando como que una protección. Y es entonces cuando le llega un aroma que viene desde dentro de la casa. Y el aroma es a quemado, pero un aroma tremendamente fuerte, como si hubiera un montón de madera quemándose, de carbón quemándose, de papel. Y es un olor no pestilente, pero sí te satura al punto que ella empieza a toser. Y en algún momento está tosiendo tanto que siente que hiperventila o le falta el aire, y dice que la vista se le pone un poco como borrosa. Y es ahí, con la vista borrosa, que ve hacia la entrada y ve a un sujeto que es totalmente rojo. Imagínate la piel, pero es roja, 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 como si fuera algún tipo de piedra. Los ojos son abiertos y por dentro no estás viendo pupilas ni nada. Imagínate un carbón ardiendo que estuviera dentro de él y solo ves reflejado esa llama. Es lo único que estás viendo. El cuerpo parece más de piedra que de carne. Está con las manos justo en los marcos de las puertas y su rostro es de alguien enojado. Detrás de él solo ves un incendio infinito. Toda la casa, todo lo que está detrás de la casa, todo el panorama es como si fuera un incendio que no va a cesar nunca. Esa imagen la hace ella temblar. Agarra a su niña, la abraza, empieza a hacer sus rezos y solo la imagen poco a poco se va difuminando y vuelve a estar otra vez la visión de la casa, pero con un aroma quemado y con una sensación de calor espantosa. No se quiere salir de la casa. ¿Sabes por qué? Porque empiezan a sonar cascabeles afuera de la ventana, como si hubiera una víbora por ahí rondando. Y si ella se llega a descuidar, ella o su niña pueden estar en muy graves problemas. Al día siguiente en la mañana, porque al final sí logran llegar al amanecer, tiene a su niña y simplemente le dice a la familia: no podemos volver al rancho, yo no sé qué onda con esa tradición, lo único que sé es que lo que anoche vi que le decimos al Señor del Fuego es un demonio, eso no es bueno. La familia entró en controversia, sí, no, dimes y diretes, y dice Sarita que cuando ella ya le tocó tener como más conciencia, ella prácticamente no conoció a su lado materno. No conoció a su abuela, no conoció a su abuelo, no conoció a sus tíos, porque le estaban teniendo una guerra con la mamá, porque ellos continuamente le decían: tú sabes la tradición y si el Señor del Fuego la quiere hay que dársela. Y Sarita entendió ya más grande que se referían a sacrificarla a ella. Hay un pequeño detalle. Sarita no tiene contacto con la familia.
La mamá le fue contando la historia poco a poco hasta que ya adulta entendió perfectamente que podía estar en cierto riesgo si tenía contacto con ellos. El rancho sí la llevó en una ocasión porque quería que conociera un poco más acerca de esta tradición, hasta donde la mamá conocía, porque la mamá tampoco es como que fuera docta o tuviera todos los detalles de esas tradiciones del Indio Rojo y el Señor del Fuego. El problema es que Sarita, cuando cumplió 25, tuvo un niño con unos caireles hermosos, rojos, 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 y con unos ojos verdes, verdes, verdes. No se parece en nada al papá. Se parece mucho a Sarita. Y ahora ella cree que tal vez continúa la maldición del fuego en la siguiente generación, justo porque no la entregaron a ella. ¿Y tú, has escuchado acerca del Señor del Fuego?